Bienvenidas aquí Entre Luz. Soy Sofía Colín. Y yo, Alejandra Ochoa. Al igual que nosotras, sabemos que tú también tienes una vida con muchas actividades. Sin embargo, todas merecemos un espacio para dedicarlo a nuestra espiritualidad, a la conexión con nosotras mismas y con nuestro cuerpo. Prepárate para reír, llorar, reflexionar y abrir tu mente y corazón. Juntas tendremos la posibilidad de seguir evolucionando, vivir de manera más consciente y plena. Brillemos juntas en este camino, aquí entre luz. Bienvenidos a este episodio número 38 de Aquí Entre Luz. Y hoy vamos a platicar de un tema que seguro en alguna ocasión lo has pensado, has tenido esta sensación de que tu ser superior te dejó plantada. Y es un tema muy profundo, pero hoy nuevamente vamos a tratar de abordarlo desde este lugar de humor, de analogías, de reflexión. Y vamos a platicar sobre quién es realmente nuestro ser superior, cómo se establece esa conexión con él y por qué en ocasiones pareciera que se olvida de nosotros, cuando más lo necesitamos. Así que prepárense para reír, para reflexionar y para seguir descubriendo nuevas herramientas para reconectar con ustedes y hoy con el ser superior. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Sofía, divertidísima con este tema. ¿Qué tal lo hemos gozado en la preparación? Nos reíamos muchísimo de pensar que de verdad hay momentos, muchos en nuestras vidas, en los que se siente que te dejaron plantada a tope. Así que estoy muy feliz de compartir estos temas. Yo igual, Ale. Y bueno, aunque hoy en este episodio vamos a hablar específico del ser superior, hay que entender que es una sensación que podemos llegar a tener incluso con Dios, con nuestro ángel de la guarda, ¿no? Con nuestros guías espirituales. Ese sentir que aunque te dicen o nos dicen todo el tiempo o sabemos que están ahí acompañándonos, es una sensación como que literal se nos desconectó el internet, está apagado, la línea no contesta, ¿no? Y literal te dejaron plantada ahí, ¿no? Y tú en medio aprendizaje, en medio caos, en medio, ¿no? Drama. Y tu ser superior, ni sus luces. Por supuesto, se siente espantoso, ¿no? Horrible, la verdad es que sí. Una burbuja de enojo, frustración, berrinche, patota, cañón. Hombre, decía yo en algún momento, ¿no? Ahora ni siquiera te va a tocar que haga un recap al final del año con todas las bendiciones y todo lo que aprendí de ti. Nada, nada, de cero. Sí. Sí, así que, bueno, antes de empezar a platicar, Ale y yo un poquito también de estos momentos en los que a lo mejor hemos sentido, ¿no? Que literal nos dejaron plantadas, porque claro que también lo hemos sentido, claro que también lo hemos experimentado, ¿no? Aunque nosotras nos dediquemos de alguna manera a esto, aunque tengamos esta, pues, capacidad o facilidad para canalizar, la realidad es que también nos pasa, porque también somos humanas y porque también tenemos nuestros procesos, entonces créanmelo que es algo que nos ha sucedido también. Y muy en específico, me gustaría como empezar a platicar un poquito quién es el ser superior, porque muchas personas a lo mejor no lo han escuchado, pero quizás no lo entienden completamente, ¿no? ¿Qué es o quién es? Nuestro ser superior, digamos que es nuestra esencia, ¿no? Es similar, digamos, como a nuestra alma. Eh, es como, es esta energía, digamos, ¿no? Que tiene nuestra esencia más pura. Y es una energía que contiene toda la información, toda la sabiduría, las lecciones que hemos vivido en vidas pasadas, obviamente en nuestra vida presente y en nuestras vidas futuras, por más extraño que suceda, que en algún momento ya lo habíamos platicado. Y esta conexión con nuestro ser superior es muy, muy poderosa porque es como ese puente directo hacia entender quiénes somos en nuestra totalidad, es decir, en todo, ¿no? Entonces, yo les pongo algunos ejemplos como para entender. Imagínate
¿no? Que existe esta biblioteca del alma, ¿no? Y entonces, donde están miles de libros, ¿no? Tomos, temas, etcétera, ¿no? Y el ser superior es como el bibliotecario, ¿no? En el que tú entras y le dices, hola joven, ¿cómo está? ¿No? Pues fíjese que ando pidiendo información, me gustaría conocer un poco más de esta lección porque no la estoy entendiendo, o de este tema, o traigo atorado por aquí, ¿no? O me está llegando esta lección, este examen de vida y no entiendo nada, ¿no? Entonces el bibliotecario, por decir así, el ser superior, siempre va a estar listo para ayudarnos a acceder a ese conocimiento que nosotros necesitamos en ese momento, ¿no? Otro ejemplo que les doy como para entenderlo, bueno, primero es, si eres como muy visual, una manera en que puedes entenderlo es, imagínate que estás tú, ¿no? Completamente como ser, ¿no? En donde te ves con el cuerpo físico, pero también te ves como tu aura, tu energía. E imagina que sobre tu cabeza hay un hilito, como un tubo de luz, ¿no? Hacia arriba, que se te conecta como una esfera de luz muy, muy, muy grande que está sobre ti. Obviamente es varios metros arriba de ti. Y hay esta luz muy grande que ese se representa así como este ser superior, ¿no? Y cuando nosotros morimos, regresamos de alguna manera también a esta parte, ¿no? Entonces, ahí se contiene toda la información, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Y el ser superior, digamos así, que también tiene como vida propia, ¿no? O sea, es como, sí, o sea, ¿no? Es como tiene vida propia. Me imagino también como, por ejemplo, cuando, imagínate que es como hay una orquesta, ¿no? Una orquesta, y entonces tus emociones, tus acciones, tus experiencias, cada uno de estos aspectos de tu ser representa un instrumento, ¿no? Y entonces el ser superior es el director de esta orquesta, es el que de alguna manera tiene como esta perspectiva completa tuya, ¿no? Y se va asegurando de que cada nota, de que cada compás vaya en armonía y te vaya guiando como en esa música de tu vida. Entonces es como irte guiando, ¿no? En tus pensamientos, tus emociones, todo para que vayas cumpliendo con tu misión, pero también te va dando como esta guía, ¿no? Que va a sintonizarse o que va a sanar algo de la vida pasada, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y otro ejemplo, así como muy fácil también que lo podemos entender, es imagínate que tu vida es como un vuelo, ¿no? En un avión, ¿no? Y entonces tú vas como pasajero, ¿no? Tú vas sentado, enfocado en ver por la ventana, que salga el aire, que el cinturón, ¿no? Estos detalles así que, ¿no? Que si, guardar la maleta abajo, la bolsa abajo, ¿no? Ya asegurarte que dejaste tus cosas, o sea, como estos detalles, ¿no? Y entonces el ser superior representa como el piloto, ¿no? Este piloto que va a mantener el curso del avión, te va a guiar hacia tu destino sin que tú te tengas que preocupar de ciertas cosas. Entonces, confiar en tu ser superior es literal confiar en que a través de esa conexión con él vas a poder llegar de una manera mucho más amorosa, armoniosa, al camino correcto y que entiendes que cuando llegan estas turbulencias, digamos así, tienen una razón de ser, ¿no? Y son parte, pero es como, ok, aquí está mi ser superior y todo va a estar bien, ¿no? Y tengo esta información. Y es un poco también cuando hablamos de esta parte de regresar a ti. O sea, cuando dicen regresa a ti, no nada más es regresar a ti internamente en esta conexión con tu cuerpo, sino es regresar a ti en esencia. Y esa esencia también es tu alma, es tu ser superior, ¿no? Es esas partes de ti desde lugares o conciencias más elevadas. Entonces, no sé si estos tres ejemplos les ayudan o te ayudan, Ale, un poquito como para contextualizar qué es el ser Sí, superior. Sofía, como siempre, tienes los mejores ejemplos para mí que soy tan visual, son buenísimos. La verdad es que yo lo veo de una manera como un poco chistosa, pero a ver, si fuera una obra de teatro, Ujú. en algún momento jugaste, ¿no? Como a esta parte de las marionetas. Sí, sí, De claro. alguna manera, yo me lo imagino así, que están, ¿no? Tu muñequito abajo, eres tú,
y de alguna manera tu ser superior está jalando todos los hilos de esa, Ah, buenísimo. de esa, de esa, no orquesta, pero de ese teatro que es esta vida, ¿no? De alguna Ujú, manera. Y entonces esos hilos que están en la mano, en las piernas, a lo mejor en la boca, nunca se pierden, ¿no? Por ujú. más que, digamos, me dejó plantada, por más que llegue ese momento en el que lo sientas, pero ahí siguen estando los hilos y a lo mejor son transparentes, ¿no? Como de estas cañas. Ujú. Sí, No sí, alcanzas sí. a ver, pero jamás se pierden, no se rompen. O sea, así lo veo yo, Está como que son maravilloso ese ejemplo. todos Me los hilos encantó. y me ayuda a pensarlo así porque aparte trae esta parte de humor, ¿no? De Sí, teatro. Entonces, totalmente. lindo. Me encantó tu ejemplo también. Y bueno, ahora sí vamos a ir entrando en por qué de pronto puede llegar esta sensación de decir, nos dejó plantados. O sea, plantados, no llegó, no está, ¿qué está pasando? ¿No? Se Y rompieron los entonces, hilos. sí, exacto. O sea, ya valió aquí, ya me quedé así yo y me tengo que mover sola, ¿no? Entonces, bueno, una de las razones por las que puede suceder esto es que hay una expectativa de nuestra parte. Es decir, que estamos esperando que esas respuestas lleguen como de la manera, ¿no? Que nosotros esperamos de manera inmediata, clara, pero hay que acordarnos que el universo, que Dios o nuestro ser superior tienen ciertos tiempos que muchas veces, aunque me choque decirlo, esto, porque esta frase, créanme, lo que no me encanta a mí tampoco, a veces el de tus tiempos no son los tiempos de Dios, ¿no? Que a veces quisiéramos, ¡Ay! pero no. Yoga. Entonces, esa guía interna muchas veces trabaja a un ritmo distinto que va a ser como que tengas esta sensación de que no estás recibiendo su guía, de que te dejó plantada, porque no estás recibiendo esa señal, esa confirmación, esa sincronicidad en el momento que tú la estás supuestamente necesitando, ¿no? Entonces, esa es como una de las razones. ¿Y sabes qué, Sofi? No solo eso, o sea, a mí me ha pasado muchísimas veces. Obviamente yo me peleo con el tiempo, ¿no? Es yo ahorita quiero la respuesta. Pero más que nada, muchas veces lo que a mí me pasa es que la respuesta que está llegando no es la que yo quiero, no es la que Ah, mi claro. ego quiere. Entonces, la verdad es que es como, no, o sea, no me está haciendo caso, no me está escuchando bien, porque quiero No me controlar. está diciendo lo Yo que yo quiero quiero. esto. Y hago mi berrinche enorme y la realidad es que, por supuesto que está presente, por supuesto que está respondiendo, por supuesto que está en esos tiempos, pero por supuesto que entre esta frustración y este mundo muy complejo de la mente, de todos los miedos en los que esa respuesta no me está dando lo que yo quiero recibir Ujú. y peor, porque entonces yo, personalmente yo entro en este ciclo de entonces querer buscar esa respuesta no con mi yo superior, Sí. voy y busco en otras personas, a ver quién de todas las que encuentro me dice lo que yo quiero escuchar. Y entonces es terrible porque entras en este espacio en el que desgastas tu energía, estás perdiendo tu tiempo, entras en un espacio, o mínimo desde mi experiencia, en el que dejas de darle un poco de espacio a la conexión contigo y entonces empiezas a buscar afuera eso que a final de cuentas, muy Te en va a el seguir fondo, generando vacío. sabes. Y entonces sí es, ¿te ha pasado, Sofi? Entras como en Sí. esta parte de multitasking, ¿no? Que yo siento que es como un bloqueo muy grande para esta parte de conectar con el yo superior, ¿no? Te deja plantada, pero también es un poco no sincero, ¿no? Cuando ya también me dejó plantada y yo soy la víctima, entonces ahora en mi berrinche ni te doy tiempo ni te doy espacio, no le voy a dedicar ni 10 minutos extra a alguien que ya me dejó plantada, ¿no? Voy a buscar por mi propia cuenta porque yo Claro. puedo, ¿sabes? Claro, Es esta parte totalmente. de Y es que muchas veces sucede también esto cuando nosotros estamos, justo eso que decías, del miedo y todo eso, o sea, cuando nosotros estamos, digamos, en medio del berrinche, de la preocupación, de estos pensamientos negativos, empieza a haber tanto ruido mental, energético, emocional, que es difícil escucharlo. Entonces es como, me imagino, como cuando quieres, ¿no? Escuchar a otra persona y estás en medio, en una discoteca, en una fiesta, donde hay muchísimo ruido y ¿no? Y así como que casi te tiene que gritar para oírla, ¿no? O que quiere sintonizar la radio, no me imagino como la radio de antes, ¿no? Y está en medio de una tormenta donde hay los truenos, y, ¿no? Y entonces casi no se oye, no sé si te ha tocado ir, de que vas en el coche, lloviendo durísimo, aunque le subas al radio, no se oye, o sea, tac, 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 tac,
¿no? El golpeteo en el cristal, etcétera, hace que no se escuche. Entonces, lo mismo sucede que cuando nosotros entramos en esta como mood, digamos así, de frustración, de miedo, de todo esto, no lo vamos a poder escuchar. Es como si tal cual nos desconectaran el internet, ¿no? Y parece, a veces yo digo, pero es que ¿por qué funciona así? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué se supondría que cuando más, ¿no? Lo necesitamos, que es justamente esta parte, es decir, cuando más estoy en mi berrinche, cuando más estoy, ¿no? Preocupada, angustiada, es cuando más lo debería de poder escuchar. Pero es que nos han enseñado no nos han enseñado más bien a recurrir, ¿no? A nosotros, a aprender a como equilibrarnos, a volver a entrar a nuestro centro, para saber que desde ahí va a ser mucho más sencillo encontrar como esta paz, ¿no? Y es que paz y paciencia, ¿no, Sofía? Sí, De paciencia de decir, realmente voy a dar el espacio para conectar. Y cuando digo espacio, no me refiero a que se sienten a meditar la hora y sí, sea toda una semana porque no están recibiendo nada. No, es esta parte más como del mindfulness, de realmente en el día a día bajar la prisa, bajar la velocidad y sí, entonces tomarte el café, escuchar la canción, cerrar los ojos un instante, respirar, cocinar presente y a través de tu día normal, ujú, estas respuestas llegan. O sea, esa conexión no es que te sientes a meditar y entonces ahí estás conectada con tu yo superior. O sea, para mí, en mi experiencia, el estar conectada con tu yo superior no es un tema únicamente de meditación o no, cuando haces algún tipo de ritual súper especial. O sea, no, está también en tu cotidianidad, en lo que tú haces. O sea, está al total. alcance del segundo, ¿no? No tiene que ser todo como de alguna manera tenemos en la cabeza esta manera de conectar como muy precisa. Entonces, a Exacto. través de estar presente, siento que las respuestas llegan, Totalmente. Y como a ver, hay que percibir. entender que muchas veces sí puede llegar a pasar, por ejemplo, que nuestros ángeles, los arcángeles o esta guía, ¿no? Digamos así, se retira un poquito o da un paso atrás. ¿Por qué? Porque es como si fuera una invitación también a nosotros hacernos responsables de nuestro propio proceso, de nuestro propio crecimiento. Entonces, a veces sí me ha pasado, o sea, que literal, por ejemplo, ¿no? De repente con mi ángel de la guarda o con algún arcángel, que lo estoy sintiendo que está ahí y literal no me habla, no me dice, ¿no? Y es así como, pues, Sientes pues la presencia, pero no hay, no, no hay y es como mensaje. tal cual como, a ver, pues tú ya tienes herramientas, tú ya tienes, o sea, ¿qué vas a decidir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a regresar a, no? O sea, claro que ellos siempre están ahí para nosotros, pero también a veces ellos como que siento que nos impulsan a irnos dando esa confianza de que podemos seguir evolucionando con todos los recursos y las herramientas internas. O sea, que ellos también siempre nos pueden ayudar, equilibrar, liberar miedos, ¿no? Sintonizarnos nuevamente con la energía, de Dios o armonizarnos, o sea, siempre. Pero yo creo que hay momentos, ¿no? En que también es como, vas, o sea, tú Y es solito. parte, ¿no? Es parte del trabajo y ellos también estar presentes, pero darnos el espacio. Más bien me estoy acordando, Sofi, cuando también entró en este berrinche. Cuando conecté con mi yo superior, de alguna manera la respuesta la llevo a cabo y entonces la decisión que tomo completamente siento que fue la equivocada. Y entonces no me da o sea, ¿qué? ¿Cómo es posible que me llevaste a hacer Sí. esta estupidez? ¿No? Porque no estoy haciendo por completo lo que yo quería. Entonces, catalogo la decisión como equivocada y entonces me dejaste plantadísimo, porque seguramente no eras tú, porque entonces me equivoqué, porque entonces yo no soy capaz de conectar y entra un juego. No, 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 no. O sea, no me digas que no te ha pasado eso, Sofía. No, totalmente, o sea, totalmente. La verdad es que sí he tenido muchos momentos en donde los resultados, digamos así, ¿no? De lo que estás haciendo, no tienen como,
pues sí, no van en el hacia donde según tú iban, ¿no? A ver, y esto me ha pasado tanto en tema familiar como personal, como profesional, en donde, ¿no? Ya siento que un proyecto va a despegar, que está a punto y de repente, ¡pras!, ¿no? Nada, o sea, termina siendo un fracaso absoluto, que obviamente nunca es un fracaso porque hay mucho aprendizaje, ¿no? Pero se siente como un fracaso, ¿no? Y entonces obviamente aquí viene como este reclamo de decir, oye, pero si me pusiste todas las señales, todas las sincronicidades, todo se acomodó, todo parecía que era para allá, o sea, como por qué esto terminó, ¿no? Como un completo, Desastre, cuando estás desastre, o jugando sea, conmigo, ¿no? sí, O sí, sea, sí, sí, entonces claro. sí da como mucho coraje o frustración de pronto, pero hay que entender que nuestro ser superior nos va guiando por esos caminos que necesitamos recorrer. Muchísimo. Entonces, a veces esos fracasos tienen un aprendizaje que nos va a llevar a que a lo mejor más adelante, por decir, en otro proyecto o en otro negocio o en otra relación de pareja o lo que sea, tengas ya ese conocimiento que te hacía falta para ahora sí avanzar, ¿no? O para ahora sí poder formalizar, ahora sí dejarte de autosabotear, o ahora sí, ¿no? Y entonces, pero en el Inter es La mente. frustrante. Claro, a final de cuentas creo que es muy bonito como el compartirlo, porque creo que muchísimas personas pueden conectar con este sentimiento y esta parte de decir, ese mensaje que me mandaron, me dio en la torre. A lo mejor lo puedes entender de esta manera de guardarte en el corazón la certeza de que no hay manera que te vayan a llevar por un camino que es perjudicial de alguna manera para ti. A final de cuentas se puede sentir que es lo peor y es, o sea, el fin del mundo en su momento, pero más desde la parte mental, más desde Ujú, tus expectativas, desde tus sí, miedos, desde el ego, pero que siempre, como dice Sofi, este va a ser como justo la carnita, aunque, y se vale, ¿no? Que sea incómodo, se vale que no te guste, pero que a final de cuentas te está dejando ahí, pues esta parte como esta piedrita de joya, ¿no? Que en algún momento va a ser esa luz, como la linterna, para cuando te toque ya atravesar ese momento, pues tal, más. tal cual. Y es que a Wow. veces, pues obviamente esos resultados o esas experiencias o esos maestros a los que nos van a llevar, pues no todos van a ser, como dicen, miel sobre hojuelas, ¿no? No Bien todo va a sobre. ser, no todo va a ser así como hermoso y maravilloso y rosita. No, pues también, como lo hemos platicado, ¿no? La vida es para disfrutar, para crecer, para amar, ¿no? Para hacer todo, para comer rico, ¿no? O sea, muchas cosas. Eso. Pero también va acompañado pues, de la incomodidad, de a veces sí la tristeza o el sufrimiento, porque tristemente o difícilmente pareciera que los humanos es la única manera que entendemos. O sea, Qué y tú tremendo velo, eso. o sea, por ejemplo, hay veces que el cuerpo sutilmente te está mandando un mensajito, ¿no? De tengo sed, no me has dado agua, no sé qué, hasta que te duele la cabeza, es que no he tomado agua, ¿no? Y entonces pareciera que a veces a trancazos es como nosotros entendemos. Entonces, obviamente, a ver, pues, obviamente Dios, la vida, el universo, el ser superior, sabe que en nuestra humanidad es parte de nuestro proceso, es la única manera muchas veces que entendemos a través del dolor y el sufrimiento. O sea, tú piensas y en personas, ¿no? Que han hecho cosas muy grandes por la historia o que han tenido estos renacimientos increíbles o que han transformado de pronto su vida 300, o sea, ahora sí que 180 grados, ¿no? Es porque hubo un, una experiencia súper dura, porque tocaron fondo, porque literal estaban, como le digo yo, en un abismo profundo y negro, ¿no? Entonces, Claro, sí. es hasta que tocan con ese dolor, con esa tristeza, con ese vacío, que es como que reaccionan y dicen, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Y entonces Sí. empiezan a redireccionarse. Entonces, muchas veces es la manera en la que, pues no que estamos condicionados, pero sí que creo que ha sido muy efectiva para, para guiarnos a otros lugares. Oye, tocaste un punto súper interesante, cero planeado
como sacar esto en el episodio, pero se me hizo muy interesante ahorita porque me llegó. Estoy completamente de acuerdo contigo que a través del dolor crecemos, Ujú. pero desde la experiencia que he tenido, Sofía, también hay que abrir como este espacio en la mente y en el corazón de saber que no solamente puedes tener estos saltos cuánticos o este Total, crecimiento espiritual a través del sufrimiento y el dolor. Porque, a totalmente. ver, esto es muy personal. Ujú. Existe todo, ¿no? Existe el todo. Puedes crecer en esos espacios tan tremendos o simplemente O desde el amor y la luz. depende desde el amor y la luz cuando llega el mensaje y dices, ok, por aquí no es. Y Ujú. no hubo un dolor tan extremadamente fuerte, no hubo un duelo, no hubo un... Pero también se puede. ¿Y por qué lo saco tan importante? Porque hubo un momento de mi vida en el que esta creencia, Sofía, de solamente voy a crecer a través del dolor, me estaba trayendo justo Más dolor situaciones y más dolor y más dolor. exactamente, en donde Sí. estaba conectando con estos retos muy grandes y aparte entraba en estos juegos de, a ver, una cosa para mí, Alejandra, es el dolor, que se siente, o sea, no puedes hacer nada, y otra cosa es el sufrimiento, que entonces yo estoy eligiendo esos pensamientos, estoy eligiendo sufrir y Ujú. quedarme en ese espacio. ¿Por qué lo saco? Porque se me hace de las cosas más bonitas Totalmente. que me he dado cuenta en estos últimos 11 meses, ¿no? Como saber Totalmente. que Y es existe siempre todo. tenemos nosotros, es como si por inercia quizás va a ser la manera que vas a aprender, ¿no? Pero Sí. siempre tenemos este libre albedrío de decidir cómo vivir las experiencias o los aprendizajes. Entonces, muchas veces yo, por ejemplo, cuando empieza el año nuevo o así, me acuerdo perfecto que mi esposo dijo que este año nos traiga muchos aprendizajes y yo, pero desde la luz y el amor, ¿sabes de qué? O sea, yo elijo vivirlos desde el amor, desde la luz, suavecitos, sí, no, o sea, no todo va a ser alegría y carcajadas, o sea, va a haber momentos en que también, pues, son de introspección y de incomodidad, ¿no? Por decirlo así, pero siempre hay esta posibilidad de, como dices tú, de entender que pueden vivirse más suavecitos o no tienen que ser tan intensos o tan largos los procesos, ¿no? Que a lo mejor a veces sí hay la posibilidad de acortarlos. O sea, en vez de que dures 2 años en un mismo proceso larguísimo, pues le metes velocidad y a lo que sigue, ¿no? Y ya check y a lo que sigue, ¿no? Entonces, sí hay esa posibilidad de, por incluso, o sea, pedirle a tu ser superior que te muestre lo necesario para que tú puedas ya trascender, ¿no? Ese aprendizaje, esa situación, ese bloqueo, que puedas sanar esa herida, ¿no? Eh, o que te Incluso, permita, Sofía, sí. creo que hay la posibilidad hasta, o sea, a ver, tú dime, no es un debate, pero sí son puntos de vista, porque creo que también existe la posibilidad de hacer este salto cuántico o este crecimiento espiritual, estas tomas de conciencia desde espacios sumamente nutritivos y inspiradores, ¿no? O sea, cuando estás a lo mejor, no sé, fuiste a ver a los niños con cáncer porque quisiste hacer algo y no estás viviendo tú a lo mejor tal cual un proceso de tu cáncer o tu familia, pero tienes de repente esta energía hermosa de vida y te das cuenta de las cosas tan preciosas que están en tu vida, ¿no? Y entonces hubo como esta parte de reencuentro contigo desde un espacio que no tiene nada que ver con el dolor y el sufrimiento, pero lo hubo, desde un Ujú. espacio de calma, desde un espacio de conexión contigo, desde un espacio completamente distinto a lo que también estamos acostumbrados a vivir. Entonces, creo que como esta declaración o este decreto, como dices tú, o sea, en las noches decir, elijo de alguna manera conscientemente que todos mis aprendizajes sean de la manera más amorosa que puedan ser, ¿no? Sí, o Creo que es más algo... elevada, ¿no? De pronto le digo, de la mejor y de la más elevada manera. Oye, y en armonía para mí y todos los que Y están a mi para todos los alrededor, ¿no? involucrados. Y le puedes seguir sumando ahí cosas, gracias, hecho está, hecho está, hecho está, etcétera, etcétera, ¿no? Que ahorita va a hacer el decreto completo con el yo superior. No te equivoques, ¿eh? Pero hay que acordarnos también, digo, aquí ahorita Ale y yo lo platicamos y nos reímos, pero hay que platicar, hay que acordarnos que una cosa es lo que decimos y otra es lo que sentimos y pensamos. Si nosotros estamos diciendo todo este decreto y 3 veces y etcétera, pero Con seguimos la regla y sintiendo de el...
esto sí, no, pero sigues tú sintiendo y vibrando en, no, esto va a estar cañón, seguro va a estar, voy a seguir sufriendo, vas a hacer, o sea, no importa cuántas veces lo hayas repetido en voz alta, si el, si el pensamiento o la emoción es otra cosa, es como si estás, es como si hay una, como este juego de la cuerda, donde uno jala para un lado y otro jala para otro, ¿no? Entonces, o sea, o va a quedar neutro, digamos así, ¿no? Haz de cuenta como que no hiciste nada, o, o va a tender a irse hacia este lugar de la emoción y del pensamiento. Y aún así, aunque quede neutro, va a haber un desgaste, Sofi, si Sí, por estás supuesto. ahí, o sea, derrochando muchísima energía, ¿no? Entonces es como hacerte consciente de esta coherencia. Oye, Ale, a ver, y platícame o platícanos alguna historia o momento en donde te acuerdes, literal, que tu ser superior te dejó plantada. La verdad que tengo muchísimos en mi vida, pero a ver, uno de los factores importantes en este juego de todas las historias que me ha pasado, uno, Sofía, ha sido que he visto repetidamente en reflexión que en esos momentos me estoy comparando con la conexión que tienen otras personas con su yo superior de alguna manera, porque a ellas sí les ha salido bien y en los tiempos para mí más perfectos, más rápidos, más amenos, ¿no? Entonces, esa parte, fíjate que me llama mucho la atención porque yo trabajo mucho ese tema de no compararme y eso lo he visto en muchísimos momentos. Pero yo creo que uno de los que más reciente y más reto ha sido es este momento en el que creo que lo he platicado en otros episodios, creo que tú te reías. Me llegó este bombazo de Ale, la casa que estás rentando. Bueno, yo compré un terreno hermoso en el campo para construir mi casa. Ya venía de hacer muchos cambios en este 4 años dramático y entonces compro mi terreno y mientras nos ponemos a rentar una casa. ¿Y qué pasa? Se muere mi mamá y a los 3 meses, creo, o a los 2 meses y medio, me llaman y me dicen, la casa estaba ni siquiera construida, seguía en planos, ¿ok? Me llaman y me dicen, ¿sabes qué, Ale? Lo siento, te tienes que ir de esta casa porque la vamos a vender. Y eso fue ni siquiera directo a mí, fue una llamada que le entró a Álvaro y a la hora que volteé y lo vi con una cara, porque sabía que era Gerardo el que nos estaba rentando, cuelga el teléfono y te lo juro que escuché a mi ángel de la guarda que me dijo, te tienes que salir de esta casa. Así, clarito, clarito. Y entonces cuelga y le dije, nos tenemos que ir, ¿verdad? ¿Qué? Eres una bruja. Y se moría de la risa, ¿no? Y le digo, me lo dijo mi ángel de la guarda así directo. Y entonces, pero me lo dijo directo y yo, era una sensación, Sofía, de paz absoluta de decir, por supuesto, el espacio al que nos tenemos que ir es el departamento en el que vivió mi mamá todos estos años. Es un departamento hermoso, enorme, precioso, lleno de luz. Y parte de mi mente, Sofía, decía, estás loca. O sea, van 5 meses y ya vas a ir a empacar y te vas a ir a vivir a ese espacio. Y parte de mi corazón decía, es ahí. Y todavía me acuerdo porque eran vacaciones de diciembre y la mente, o sea, si observas la mente, te das unas divertidas impresionantes porque a veces te enganchas y caes ahí, ¿no? Y dudas. Bueno, y no les quiero hacer el cuento largo, total, quiero que se imaginen una ruleta de emociones, Montaña porque por rusa. supuesto que vine, hice el proceso yo sola, en esta parte todavía del duelo, del shock, del todo, ¿ok? Me vengo al departamento, plena mudanza. Quiero que se puedan imaginar que Gerardo ya no estaba contestando las llamadas ni nada, y decíamos, qué raro porque vive en Vallarta, ¿no? Entonces llegamos a este departamento, nos cambiamos, y creo que a los 4 días, a la cuarta noche aquí, le entra la llamada a Álvaro y le dice Gerardo, en voz alta, ¿no? O sea, porque lo puso en speaker. Güey, no lo puedo creer, tengo un mes completo queriendo marcarte y nomás por algo, te lo juro que algo pasa, se cae mi hijo, no sé qué, me entra una llamada y no te puedo contactar para decirte que no voy a vender la casa, o sea, no se tienen que ir. Ay, no. Ay, no. No. Imagínate en ese momento, porque yo tenía a Álvaro de frente, fue un momento en el que No, dije, no, no. volteé arriba y dije, ¿qué hubo? Ah, ¿qué pasó? No, no, Porque no. claro que sentí, había esta parte enorme de decir, confío completamente que claro que todos los ángeles le movieron todo circo, maroma y teatro para que no pudiera hablar con Álvaro, o sea, bloquearon completamente esa conexión para que no le dijera nada, porque ya estaba
estaba yo aquí, ¿no? O sea, hasta mi mamá, que es parte de, no es mi yo superior, Claro. es esta guía, le digo, qué bárbara. O sea, fue un ajedrez divino para que me trajeras a este Mm. lugar en el que, Sofía, he crecido, he llorado, me he transformado al 180. Ha sido tan nutritivo estar aquí, no precisamente cómodo, ¿ok? Ujú. Ha traído lo peor y lo mejor de mí en muchos momentos de este año que ya tengo aquí. Pero fue un momento clave que te puedo decir que dudé y dije, no puede ser, porque aparte me costó muchísimo. O sea, duelo de mi mamá y duelo de mi husky siberiano. Tengo un perro hermoso que tuve que mandar a un hotel a vivir indefinidamente, ¿no? Trabajando el apego. Pero ese, Sofía, fue de las maneras más claras que tengo de decir, me dejaste plantadísimo, porque Sí, claro. había maneras de que acomodaran los hilos de otra manera. Y Sí, entonces, por sí, o sea, supuesto te que llevaron, te impulsaron a hacer cosas que supuestamente no eran necesarias, digamos así, ¿no? En el plano terrenal. era una guerra, ¿sabes? Porque parte de mí sentía esta paz, esta confianza, de decir, por supuesto, me queda clarísimo con todos mis sentidos y mi corazón que fue un ajedrez planeado a la perfección de todo el equipo divino. Es más, te lo platiqué muchísimo y tú te reías y decías, ¿qué? O sea, no puede ser. Pero es el mejor ejemplo, porque claro que hubo momentos de tristeza, momentos de frustración, momentos de cansancio extremo, de Total. extrañar a mi perro, de reajustar temas económicos, de todo, porque a partir de esa decisión se han movido los hilos de una manera completamente diferente a lo que yo, Alejandra, tenía en la agenda planeado por día, por hora, por todo. Totalmente. Entonces, bueno, ese es mi ejemplo perfecto. ¿Cuál es el tuyo? Yo, Platícanos. o sea, mientras estabas platicando, porque no lo tenía como preparado, ¿sabes? Y entonces era como, mientras estabas platicando, estaba también como pensando yo, es que he tenido como varios momentos, pero yo creo que uno, así como muy, muy importante, fue como, previo obviamente a que yo me dedicara a todo esto, muy a la par cuando fue la pérdida de mis bebés. Como que ahí se juntaron como que varias cosas, o sea, como que por un lado, en el tema del negocio, empezaba a ver como trabas, como situaciones que no se daban, o ya sabes, el típico que ya va a entrar la orden de compra y de repente, o sea, de que todo te llevaba a que ahí tenías que estar con ese comprador, no sé qué, y de repente, así, casi, casi que esa semana ya te mandaban la orden de compra, ¿y qué crees? Que lo cambiaban de puesto. Y entonces entraba alguien nuevo y entonces, ¿no? O sea, como que en ese momento hubo, me acuerdo, como muchos temas, como muchas trabas, mucha dificultad para echar a andar el negocio. Y era como, en ese momento con Jovitz, ¿no? O sea, era como, a ver, o sea, literal fue prueba, o sea, fue como señal tras señal, sincronicidad tras sincronicidad de que nos trajeras a este lugar, a este espacio, de estar haciendo esta empresa, ¿no? O sea, ahora como por qué tanta traba y tanta cosa. Y entonces simultáneamente es cuando es mi embarazo, el embarazo no se da, tengo esta pérdida. Entonces, de verdad ahí me acuerdo que fue una sensación literal de ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque aparte en mí siempre había habido esta ilusión de tener gemelas, siempre. Entonces, yo siempre había soñado con tener gemelas, bueno, era mi max, es más, yo hubiera querido ser gemela, o sea, me encantaba como esta idea de tener a alguien y vestirte igual y, ¿sabes? O sea, como que se me hace algo súper divertido. O sea, la película, por ejemplo, de Juego de Gemelas, o sea, yo creo que la vi no sé cuántas veces porque de verdad era Sí. como, qué divertido, ¿no? O sea, me hubiera encantado. Entonces, en esa etapa de mi vida, la verdad es que sí hubo como esta sensación de, no, ya me dejó plantada, o sea, me olvidó por completo, o sea, cero me está cuidando en este embarazo de algo que tanto que esperé, o sea, ¿no? En este proyecto, o sea, ¿qué está pasando, no? Y entonces, pues obviamente en ese momento pasé por todos esos procesos, ¿no? De coraje, de tristeza, de cómo es posible, pues estoy pidiendo las señales, pues échame la mano, pues ¿no? Y bueno, fue después vivir todo este proceso de duelo, donde se abre obviamente nuevo el canal, o sea, como que, ¿cómo te diré? Como si yo siento que fue como si frenaran la parte laboral un poquito porque sabían que iba a venir este proceso muy importante para mí. Si lo otro se hubiera dado como lo teníamos pensado, hubiera estado tan saturada y tan abrumada con tantos nuevos proyectos, clientes y todo,
Claro. que hubiera sido, o sea, se nos hubiera salido de las manos, pues, aunque estábamos mi esposo y yo, ¿no? Entonces, como que alcanzas a ver por qué había ese freno, porque tenía yo este aprendizaje más importante que esto, ¿no? Que atravesar, y entonces alcanzas a ver, ¿no? Como pero en ese momento no lo entiendes, ¿no? Y piensas que ya te dejaron ahí colgada, ¿no? Que ya se olvidaron de ti, que todo está saliendo fatal, o sea, no puede salir más mal, ¿no? Todo, y entonces sí, o sea, sí ese momento me acuerdo, y obviamente he tenido muchos, ¿no? He tenido muchos momentos en donde he sentido como, ¿qué está pasando? ¿Para dónde, no? Entonces, pero Creo que bueno, es al como, tiempo, pues alcanzas a entender un poquito más del por qué o para qué estaban sucediendo y cómo se fueron acomodando y cómo, pues, ¿no? Se van al final como acomodando todas las cosas. es Yo como, también creo que nuestro destino no está marcado al 100. Es decir, no es como, todo, o sea, sí, todo sucede por algo, me queda claro, pero nosotros como personas sí tenemos esta capacidad de ir creando nuestra propia realidad, de ir abriendo estas puertas, ¿no? Y entonces de ir decidiendo ciertas cosas. Entonces, en esos procesos, sobre todo creo yo que en estos procesos difíciles es cuando más puertas se nos abren. Es cuando más, completamente. o sea, es como si, tú fíjate, y cuando todo va fluyendo, es como un solo caminito, como que vas fluyendo y como que, y cuando llegas a estos momentos en donde te frenas y te sientes desamparada, literal, te paras y es como, ok, y fíjate, y ahí es donde empiezas a voltear y decir, ok, ¿cuáles son mis opciones? Entonces Por creo supuesto. yo que esos momentos de sentirte plantada, desconectada, son esas oportunidades en donde si logras verlos, son oportunidades que te van abriendo como nuevos niveles, ¿no? Nuevas oportunidades. Y ahí vas como escribiendo esa historia de tu vida, ¿no? Es como vas eligiendo esa puerta. Entonces, Se me hace súper eso es lo que he logrado entender, que en esos momentos de incertidumbre, de duda y todo, es cuando, ¡pum!, como que se desbloquea algo y luego fluye padrísimo, perfecto, y luego, ¡pum!, otra vez, ¿no? Te trabas y es como que es momento de redireccionarte hacia algo más. Creo que son muchos factores, ¿no? Creo que en esos momentos en los que te sientes plantado, entra esta parte de conciencia o de responsabilidad de decir, me puedo quedar chillando todo el día y hacerme la víctima total, o puedo tomar responsabilidad y decir que sí me va a funcionar. Esto ya sucedió, que hay Ujú. hacia adelante, ¿no? Exacto. En un cambio completamente de actitud, ¿no? Entonces creo que sí es bien bonito cuando pasan esas cosas porque tal cual te sacuden, ¿no? Y como que darle este espacio un poco con humor, como lo hacías tú, de decir, a ver, ni siquiera tiene que ser un plantón. Yo a veces en mi día a día siento que me deja plantada y mira Ay, que yo hago claro. todos mis rituales y soy acomodada y tú me conoces. O sea, ahorita antes de conectarnos te platicaba, ¿no, Sofía? Y te decía, Sofi, estoy estresada porque tengo que presentar mi examen de la certificación y no logro, mi examen es una sesión y tiene que estar dentro de tiempos muy específicos y mis sesiones se alargan más. Y créanme que yo hago mi proceso y entonces, Dios, me pongo a tu servicio, hago todo mi proceso, ¿sabes? Me conozco que soy súper aplicada. Y entonces siempre le digo, a ver, me imagino y saco mi ego por la puerta, ¿no? Yo sé que quiero yo ya certificarme para relajar mi cuerpo y mi mente, pero sé que esos procesos no es el tiempo en el que yo quiera, ¿no? Entonces, como platicarles esto de que no es que de repente en decisiones súper importantes y Ujú. trascendentes del día, de repente pasa en ese tipo de Sí, cosas, ¿no? En sí, cosas sí, sí. como muy cotidianas, que dices, es una decisión relativamente sencilla o que a lo mejor no Claro. tiene un impacto fundamental en algo más, pero que dices, ok, necesito saber y es importante para mí, no tengo esa respuesta. Entonces, eso Totalmente. sucede, a mí me sucede ahorita, me sucede generalmente en cosas muy sencillas, hasta en, no sé, elegir un protocolo, ¿no? Ayurvédico, que dices, es que tengo que conectar con el corazón. Y a veces, ¿dónde estás? Pues quién sabe, pero eso te Sí. regresa al camino de saber que nunca se pierde esa conexión, que si te das el espacio, que si te das el tiempo, que si confías o que si te das todo el permiso de sentirte como te quieras sentir, Ujú. en algún momento esto va a pasar, ¿no, Sofía? Porque no es para siempre.
No, Nunca es definitivamente no para es para siempre. siempre. Y es pues entender que es normal que pueda haber estas sensaciones momentáneas, ¿no? De desconexión y que cuando llegue esa sensación es un aviso de que es momento de regresar a ti. O sea, de que algo está sucediendo que te estás desconectando. Y a veces puede ser que incluso te desconectas cuando todo va maravilloso. O sea, todo va tan bien, estás tan divertida, viajando por el mundo, ¿no? Comprando, celebrando, que te desconectas de ti. Y entonces, o sea, también es en esos momentos en donde puede llegar a haber esta sensación de, ay, como, y es, regresa a ti, regresa a ti. Entonces, pues mi mayor consejo en esto de verdad es como, ténganlo presente, acuérdense que es una extensión de ustedes y es tal cual pedirle, o sea, pido en este momento la guía de mi ser superior, o sea, que me entregue la información, que me llegue la claridad, que me llegue la estrategia, la decisión, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es mejor para mí, ¿no? Entonces, obviamente aquí, según, ¿no? Como el tiempo que tengas, los conocimientos que tengas, pero la simple, siempre les digo que la intención es súper poderosa. El simple hecho de tener la intención de abrir tu corazón, de abrir tu energía para recibir la información sin expectativa de cómo va a llegar, ya es suficiente para recibir todo eso maravilloso que es la paz, la sanación, la claridad, mayor intuición, ¿no? Este equilibrio emocional, todo lo que esa conexión con el ser superior te puede como traer, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, Soltar el control, ¿no? El querer controlar los tiempos, el cómo, las expectativas. O sea, para mí creo que no hay herramienta, pero el entendimiento, como decías tú hablabas de la intención, digo, el entendimiento de saber que estos hilos transparentes que no alcanzas a ver siempre están, o sea, tu yo superior es parte de ti. O sea, sí. no te puede dejar plantado porque es parte de ti. Entonces, Ujú. lo que puede suceder es que, como dice Sofía, hay esta desconexión, esta falta para mí de coherencia entre el pensamiento y el corazón y el estar presente, donde la mente te lleva, donde no quieres que te lleve y es muy inconsciente. Esto para mí es la desconexión, no lo otro. Y el simplemente saber que sea lo que sea donde me lleve la mente, a donde estén las emociones, Sofía, realmente la conexión esa con el ser superior nunca se pierde y nunca te va a dejar plantado, por más que la mente te lleve a querer creer tantas cosas. Eso simplemente para mí tiene todo el valor del mundo, porque ya me da como un apapacho, como de saber, no hay manera que yo lo pueda hacer tan mal que corte el hilo, ¿no? Y me deje No, aquí no, en no, la o sea, no tierra hay manera, te mueres, o sea, botado en el literalmente te... juego, ¿no? O Sí, sea, no literalmente. existe, siempre está conmigo, aunque no lo pueda entender, lo puedo Sí. sentir. Sí. Entonces, Entonces, es pues serían como estas dos opciones, ¿no? Cuando lleguen esta sensación, una es decir, ok, necesito regresar a mí, en el cómo me siento yo, cómo, qué se siente bien para mí, o sea, como esa parte. O dos, también como agradecer estos espacios de silencio del ser superior, de tus ángeles, de tus guías, porque es una oportunidad para demostrarte a ti mismo, a ti misma, que puedes y que sabes, que ya tienes la información. Me imagino como cuando estos niños, cuando lo eres chiquito y vas caminando, te están enseñando a caminar y vas agarrada de la mano de la mamá, del papá, ¿no? Y luego ya nada más del dedito, ¿no? sí, ¿no? Y entonces poco a poco como papá vas soltando hasta que medio sin darte cuenta le sueltas el dedito al bebé y ya va caminando y cuando se da cuenta como que se va a caer otra vez, ¿no? Aunque iba perfecto. Entonces, así me imagino que somos nosotros. O sea, como que cuando según nosotros nos damos cuenta que nos soltó, ¿no? Pero en realidad es porque está viendo que nuestra capacidad y nuestra habilidad ya da para caminar solitos, ¿no? En muchos momentos. O sea, el papá nunca te va a soltar cuando sabe que te has atento a la madre. O sea, lo va haciendo porque va viendo que vas teniendo esta habilidad de empezar a caminar, a dar esos primeros pasitos tú solos, y entonces es como te va dando esa confianza de saber, tú puedes, ¿no? Entonces, buenísimo. Te da, es como, qué buen ejemplo, Sofía, porque fíjate, hasta cuando empieza a caminar tu bebé, ¿qué haces? Ya no le das la mano, pero lo acompañas. Eso ujú, es como, como una manera bien bonita de decir, claro, no hay manera que te plante, no hay manera, pero simplemente se siente así porque solo te está acompañando, dándote ese espacio. y yo, Intencionalmente necesitas
para tu propio descubrimiento, para tu propia conexión, para tu propio autoconocimiento, Y ¿no? yo me acuerdo de eso, se me vino este ejemplo porque me acordé mucho de Santiago, mi hijo. Santiago, mi hijo, habló súper chiquito, hablaba súper clarito y súper bien desde muy chiquito. Y me acuerdo que ya estaba empezando a caminar y ya hablaba, o sea, ya hablaba todo, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez que así tal cual le estaba enseñando a caminar y como que lo solté, me hizo un puchero y me dice, mi déjate solo, ¿no? Ay, Así como, entonces, tal cual, ¿no? Y fue como, no, aquí estoy, ¿no? Y fue como, me dejaste, ¿no? Entonces, y así me imagino. pasa. Sí, por supuesto. Así, tal cual somos Santiago en ese Sí, momento. ¿no? Recuerden este hermoso ejemplo, Sofi, porque ahí estás, tu presencia siempre está ahí, ¿no? Sí. Qué lindo, qué Entonces lindo. es acordarnos que si nos están soltando un poquito, es porque están viendo que tenemos ya esa capacidad, esa posibilidad, esa conciencia de tomar decisiones, de avanzar y de seguir, ¿no? Ale, pues vamos a ir cerrando este episodio porque ya se nos está alargando. ¿Cómo te vas? Me voy muy divertida, ligera. La verdad es que disfrutando muchísimo, Sofi, estos espacios para traer estos ejemplos de nuestra propia vida. O sea, me encanta poder compartirnos para que se caigan como estas ideas de cómo tiene que ser la vida, la buena vida, la que nos dijeron que tiene que ser. O la espiritualidad, ¿no? Por supuesto, o sea, ahí entra todo, espiritualidad, emociones, todas esas, no sé, todo lo que de niñas, a lo mejor para cada quien muy diferente, nos dijeron que era la felicidad o era la vida que tenía que ser o era lo mejor para nosotros. Me encanta platicarlo, muy real, muy nosotros, muy sinceras, muy vulnerables. O sea, amo estos espacios. Gracias, Sofía. Y Ay, aparte, Ale, pues, pues gracias a ti que nos estás escuchando. Acuérdate de compartir el episodio, de darle like, de ir a YouTube también. Acuérdense que en YouTube nos encuentran como Aquí Entre Luz. Es evidente que la mayor parte de las personas nos siguen escuchando aquí en Spotify, ¿no? Todavía son muy poquitas las personas que nos escuchan en YouTube o nos ven en YouTube. Acuérdense que también está ese espacio. Nos encuentran como @Aquí Entre Luz y pueden compartirlo, suscribirse, darle campanita. No es lo mismo suscribirse, darle campanita, like, no es lo mismo. Cada cosa tiene su función y es una manera también de que nos ayuden a que el algoritmo, ¿no? Se lo muestre a más personas, a que más personas lleguen a este espacio. Así que, pues nos vemos en el siguiente episodio, Ale, y seguimos aquí entre luz. te abrazo, Te Sofía. abrazo, bye.